cuando tiene noticias de esto, porque él tiene acceso al exterior, Sí. Él tiene acceso a lo que le llega del exterior, bien sea por televisión o bien sea porque le llega de algún modo, él cambia las declaraciones, o sea que él juega un papel decisivo en la expansión de la conspiración. O sea, hasta el último día. De hecho, Hasta el cuando último sale día, de la claro. cárcel hace poco, insistía. O sea, él juega, o sea, ese papel también es totalmente relevante, es decir, cómo él, de alguna manera, lógicamente, ¿no?, para su bienestar, empuja a eso. Si él no lo hubiera hecho, que él hubiera tenido una situación más digna de apechugar con lo que hizo y pagar, pues seguramente no hubiera habido también lo que hubo. Lo que pasa es que aquí se juntan lo que pensaba Fernando, lo que decía Ricard y ya el tercer elemento realmente, bueno, o un elemento de fondo, un coro de fondo que éramos los medios, eran los medios, y por último es la conexión con Juan Ignacio, que Juan Ignacio yo creo que lo que aporta es pues un discurso mucho más técnico, mucho más intelectualizado, muy bien estructurado, muy bien explicado, aunque luego se ha visto muchas veces que bueno, hace aguas en exacto, pero lo explica muy bien, a la gente le llega porque estas palabras expuestas con él, porque él tiene una presencia escénica que es yo creo que llega bastante y claro, ahora lo que parece, lo que mucha gente está haciendo se escandaliza de esto tal, pero en aquel momento hay que vivirlo para ver cómo esto iba tomando forma. Entonces, si tú no entiendes que él sí que tenía una manera de llegar a la gente y que tenía una prestancia a través de la televisión y tal, tú no entiendes esa penetración que se produjera, ¿no?, de social. Eso por una parte. Y luego se da otro fenómeno, creo yo, que es que la gente que está haciendo la investigación real no hace ni caso a esto. O sea, van a la suya. Entonces, no en ningún momento, a mí dicho por alguno de ellos, o sea, se imaginaron lo que iba a pasar. Eso es, que, de hecho, es desde ese momento en el que la Guardia Civil y todo eso empieza a tener gabinetes de prensa profesionalizados pensando en evitar eso, porque la batalla que ganan sobre todo los conspiranoicos o los partidarios de la teoría de la conspiración es el relato. Ganan la batalla del relato, de imponen su relato. Y es un relato, además, que lo ves ahora, desapasionadamente, aunque es difícil, y te das cuenta que no era tan complicado comprarlo, porque de repente no era complicado están sacando los cadáveres y no hay fotos de cómo no era complicado en absoluto. Cómo empiezan a sacar los sacan a pico y pala, ahora se sin pesa. O sea, sí que había elementos, o los famosos pedazos de papel que rompen, que es lo que desencadena las detenciones, al cabo de varios meses en una montaña. Sí, con aire determinado, que ha llovido y todo eso. Entonces los papeles que llevan a incriminar a los angleses están en el suelo. Entonces, pensar que eso lo ha puesto alguien ahí adrede no tiene nada de descabellado. O sea, había cosas dentro del relato, van a por Anglés y Anglés consigue escapar. Entonces aquí la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Que era James Bond o qué? ¿Sabes? Claro. Entonces, claro. Pero aquí es donde yo creo que empiezan los fallos, ¿no? Es decir, porque aquí ya se empiezan a ver versiones contradictorias, claro, ¿sabes? Porque por una parte se dice, los que estaban allí, que él se escapa, por otro la Guardia Civil dice que no, que allí no estaba. Claro, la gente ya, uy, pero ¿esto cómo es? ¿Sabes? Y tal. Bueno, esto es porque cada uno dice lo que sea y no tiene más. O sea, yo creo, no lo sé, pero no veo que gana los que estaban en la casa diciendo que se escapa. No veo... Claro. No tienen nada en ganar, ¿no? O sea... Y aparte una cosa que tú cuentas en tu libro, que aparece muy pocas veces, es que, ahora hablaremos un poco de quién era realmente Anglés. Anglés es un traficante de droga en la época de que esto era la ruta, que aquí la gente, iba a decir, se ponían. Sí, ojo, pero no, lo que él vendía no tenía, el tipo de cliente no iba. No, era de lo peor, de aquella época. Entonces él tenía un plan de huida porque estaba fugado de la policía y estaba en su casa y estaba vendiendo de todo. No solo eso, sino que era una persona, un delincuente que, a diferencia de otros delincuentes mucho más urbanos, él era una persona que le gustaba la naturaleza, fugarse por los montes y un poco el rollo de la supervivencia, que es algo muy raro, pero bueno, esto era así. Entonces él estaba, digamos que bastante entrenado en situaciones estrambóticas mentalizado para tener que huir. Y cosas de este tipo, ¿no? O sea que normalmente la gente que se dedica a estos asuntos no tiene esa preparación. Y que se mezcla con autopreparación. Con yonki y traficantes de caballo. Sí. A sus clientes, eso lo cuentas tú, cómo los trataba, ¿no? Porque él
los motivos que no los cuentan, porque estaba en la cárcel. O sea, que ya se empieza a vislumbrar. Claro, esto es lo que también la gente pierde mucho de vista, ¿no? O se pierde de vista. También en parte es normal, pero bueno, él previamente él lleva una carrera delictiva muy diversa, pero siempre está salpicada eventualmente de maltrato y barbaridades eventuales, ¿sabes? Respecto o bien a gente de su entorno, o bien a novias, chicas diversas, etcétera, ¿no? El culmen de eso es la tortura a la que él somete a una antigua novia o amiga íntima que vendía droga para él y que ella consume la droga. Entonces, cuando ella le tiene que dar el dinero que se supone que eso ha generado, pues no lo tiene, y él le da una paliza de muerte, la encadena, le pone una sábana encima, le da patadas, le tira un Doberman encima, ella tiene la cara así llena de sangre, etcétera, y está a punto de eliminarla. Según lo que parece. Lo que pasa es que en el juicio todo eso, también con cierta lógica, deriva en una versión más blanda de esto, porque nadie quiere de alguna manera confrontarse abiertamente con él, pero la verdad no es esa. La verdad es que fue algo muy 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 serio, ¿no? Ahora, en estos tiempos, donde hay mucha mayor conciencia de este estilo, yo creo que hubiera sido algo tomado bastante más intensamente, ¿no? Pero yo creo que esto es un punto de inflexión clarísimo. De hecho, cuando él sale de prisión fugado, él la busca a ella. Claro. Él la busca, ¿entiendes? Entonces, quiero decir que no era una persona que tal, él tiene una mente como la tiene, que no lo sabemos, porque nunca se le hace un examen a ese nivel, pero bueno, se puede suponer, ¿no?, por dónde va el camino. Y entonces, claro, él era por supuesto, su carrera delictiva es una carrera convencional en muchos aspectos en relación a la época, venta de droga, atracos, pero duro, quiero decir, muy duro. También los atacadores eran gente muy dura en aquella época. Sí. Y aparte tenía luego estas particularidades, ¿no?, que son las que acaban derivando y confluyendo en Alcácer. Claro, como tú has dicho antes en una conversación previa que hemos tenido, sí, la persona que toda la investigación indica que fue la persona que protagonizó las ejecuciones y las principales torturas a ellas, se despersonaliza, acaba apareciendo como un simple mangui de pueblo, etcétera. Claro, es imposible de entender, no digamos ya Ricard, claro, que encima es un poco como el vasallo del otro, ¿no? Entonces es imposible, o sea, si se hace eso, no se puede entender. O sea, si uno no entiende la persona o no sabe esos detalles de la persona, claro, no puede comprender. Entonces, claro, toda la teoría que se desarrolla después abunda en quitar eso, ¿sabes? En vaciar eso. ¿Y qué pasa? Que la prensa, pues conforme se trabaja en los medios, ya entonces se trabajaba, pues pues tampoco se va indagando, porque tampoco hay muchas posibilidades de ello, ¿no? Entonces empiezan a aparecer versiones contradictorias, versiones confusas y tal, y la gente pues acaba realmente recibiendo el mensaje más claro que en aquella época, ahora no, porque hay mucha segmentación en el audiovisual, pero acaba siendo el que le llega desde la tele. Y no olvidemos que en nuestra querida Valencia una persona podía estar sometida unas 7 horas al día entre Canal Nou al mediodía, Canal Nou por la tarde y por la noche, el programa en cuestión de esta noche cruzamos el Mississippi, a todo tipo de cosas respecto a este asunto, que muchas veces era planteado tipo debate, tipo tertulia, con lo que esto vemos que ahora se aplica a términos políticos y cosas de este tipo, pero que ya entonces tenía una situación similar. Sí, hemos dicho que sí que había cabos sueltos o errores que aún se repiten o se recuerdan y que claro, fueron reales. Por ejemplo, en uno de los informes de la Guardia Civil, creo que hablan del cráneo 1 de una de las chicas y pone primero, tiene una bala alojada dentro del cráneo. 20 páginas después pone el cráneo 1. Tiene una bala que le ha atravesado. Es evidente que es un error. Pero eso, si vas poniendo la lupa en un proceso que tiene, ¿cuántas sean? 40.000 páginas. Pues no lo sé, pero era una barbaridad. Cada error se multiplicaba por 100. Que es lo que aprovecharon. Entonces hicieron muchas preguntas, pero la sensación es que cuando hubo respuestas, incluso a día de hoy, hay gente que no las quiere escuchar. No, a ver, yo creo que lo que se ha llegado en este momento
y yo creo que se está viendo ahora mismo. O sea, en este momento, una vez el documental está a disposición de la gente para que lo vea, etcétera, la prensa sigue publicando lo que le da la gana. ¿Vale? Entonces, a veces sí, a veces no, a veces digo sí, pero luego digo no. Claro. Incluso en un texto informativo digo sí y en una columna digo no. Entonces lo que llega es el despiporre, ¿no? Aplicado a esto. Entonces, si tú, como bien has dicho, frente a cualquier cosa que puede derivar, un sumario no es un relato bien hecho, o sea, quiero decir, no es un libro que Exacto. se lee, son como diligencias y, ¿sabes? Que se acumulan. Sí, que eso quiere decir que la última Exacto. puede corregir la primera. Puede corregir la primera, o si según quien lo haga puede ver unas cosas, puede ver otras, tal, o pueden haber errores. Claro. Puede haber errores y ya está, ¿entiendes? Entonces, claro, eso es lo que hay que criticar, ¿no? Pues, bueno, se critica el cerro, vale, pues ahí tal. Que yo me imagino que pasará también en otros grandes asuntos, ¿sabes? O sea, Sí, que, claro. claro. Sí, entonces, pero cuando todo esto no es que se revise hasta la extenuación, sino que se pone en duda hasta la extenuación, yo creo que eso no se puede, o sea, no lo puede resistir. O sea, es que va a estar mal, es decir, va a generarse la sensación de que está mal hecho, mal hecho. Sobre todo si quienes acaban cuestionándolo, si lo tienen. Claro. Como termina sucediendo, ¿vale? Y aparte es que la cantidad de información, yo recuerdo, todo el mundo iba al mercado y hablaba de la epífisis distal y cosas de estas que no nadie sabía de qué se estaba hablando. Es decir, pero se oía en la tele, se repetía y al final era realmente una cascada de verborrea sobre términos que la gente corriente no tenemos por qué tener ese dominio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se pierde, desde mi punto de vista, el papel del periodismo. El periodismo tiene que seleccionar y cribar lo que es información y lo que es relevante de lo que no. En nuestra época se hace cualquier cosa menos eso, pero sí que es verdad que quizás el punto álgido en que se determinó que eso era posible y que eso iba a ser un camino fue allí. Pero y una de las cosas también muy curiosas de la teoría de la conspiración es que era absolutamente abracadabrante. O sea, ellos se suponen... Bueno, tú has matado, imagínate que tú y yo formamos parte de una secta, no sé si satánica o lo que fuera, matamos a 3 niñas para hacer unos vídeos snap, ¿qué haces con los cuerpos? Los tiras al mar donde no aparezcan nunca. Pero no, como aparecieron los cuerpos de casualidad, claro. Pero aparecieron, hay que montar un relato en el que aparezcan los cuerpos. Claro. Entonces cuando la teoría de llaman a los apicultores, que por lo visto cada uno lo declaró de una forma, entonces se habla de un segundo enterramiento y dice, ya, pero ¿qué sentido tiene? Coger a las niñas, enterrar, meter a los apicultores, coger los papelitos que te llevan ya no directamente a Antonio Anglés, sino al hermano de Anglés, que entras en la casa, pero dan una patada prácticamente en la puerta, en lugar de esperarte abajo a que entre o a que baje si es que estaba dentro. De casualidad está el rubio y como el rubio dice que se enteran que tiene un coche blanco y cogen a toda la familia y se lo llevan. O sea, era mucho más sencillo, si existió ese grupo de poderosos, coger los cuerpos, tirarlos al mar o enterrarlos en un sitio y se acabó, pero hacía falta, por lo visto, que reaparecieran para inventarse una historia. O sea, es que no tenía ni pies ni cabeza. No tenía ningún sentido. Lo que pasa es que... en aquel momento, es decir, y motivado, yo diría, por la falta de información, es decir, se genera Alcácer durante muchísimo tiempo, es, por desgracia, un símbolo de que genera una especie de necesidad de información continua, ¿no? A causa, sobre todo, de la desaparición de Anglés, ¿no? Entonces... todo esto es sustituido poco a poco por unas opciones paralelas que, analizadas desde la lógica, no resisten nada, porque tampoco se sabe quiénes eran, o sea, a qué se dedicaban la secta esa, que tampoco está claro si era una secta o eran un grupo de poderosos pervertidos, porque en lo último, en las últimas etapas de que Juan Ignacio va diciendo, es que realmente eran con nombres y apellidos. Les tocó pagar. Exacto. Entonces, no está claro, o sea, es algo inconcreto, amorfo, que se va acoplando a según lo que todo eso se puede dar forma. Yo entiendo
que lo que sucede, en cierta manera, es que, como otros periodistas, no muchos,